Bienvenidos a Matemáticas Súper Explicadas. Y el día de hoy vamos a resolver la lección número 22 del libro de desafíos matemáticos de quinto grado. El título de esta lección es ¿Cuánto es? Consigna. En parejas, analicen la información de cada uno de los siguientes artículos que se encontraron en una revista. Posteriormente, respondan a las preguntas. Y vamos a leer el primer artículo en este video que me divertí mucho grabándolo. Luego les digo por qué. Dice, ¿sabías que los colibríes son los pájaros más pequeños que existen? La especie de menor tamaño es el colibrí zunzuncito o elfo de las abejas. Y vaya nombres que le pusieron, colibrí zunzuncito o elfo de las abejas. ¿Quieres conocer al colibrí zunzuncito, el más pequeño de todas las especies de colibríes? Este es el colibrí zunzuncito. No es un fotomontaje, esto es real, así de ese tamaño está. Por eso le llaman zunzuncito y también tiene el otro apodo que ahorita vamos a ver. Realmente es muy pequeño, imagínatelo parado en la punta de tu lápiz. Y ya cuando crece le dicen zunzunzote, pero cuando está recién nacido está más chiquito todavía. Como este que compré en el mercado de la Merced. ¿Verdad que está muy pequeñito? Y a este pequeño colibrí también lo conocen como elfo de las abejas. ¿Sí sabes lo que es un elfo? Son como esos duendes que aparecen en las películas de Navidad. Y cuando piensas en los elfos, crees que se te va a aparecer uno como este, o como este, o este, o como este. Y luego te imaginas que se te va a aparecer uno real y te lo imaginas así. Y luego te levantas a medianoche a tomar agua y el que te sale... Y ya que conocimos a los elfos, ahora digo al colibrí, vamos a continuar con la lectura. Dice aquí que desde la punta del pico hasta la punta de la cola mide entre 4.8 y 5.5 centímetros. Que si lo mides en una regla común como las que usamos en la escuela, la línea roja representa 4.8 centímetros y la línea azul mide 5.5 centímetros. Es decir, entre ese rango está lo que puede medir ese tipo de colibrí. Bastante pequeño. Y puede pesar entre 2 y 2.7 gramos. Gramos. El gramo es la milésima parte del kilogramo. Cuando vas a las tortillas y te piden que traigas 1 kilo, pues divide ese peso entre 1000 y 2 de esas milésimas representan 2 gramos. La especie más grande es el llamado colibrí gigante, que llega a medir hasta 25 centímetros. Su peso puede oscilar entre 22.5 y 24 gramos. Y este es el colibrí gigante, bastante más grande que el otro. Puede llegar a medir casi lo que mide tu regla de 30 centímetros. Bueno, quítale 5 centímetros y ese es el tamaño máximo que puede alcanzar este colibrí. Y volviendo al libro, pues estos datos son muy interesantes y muy bonitos, pero ¿qué nos van a preguntar? Inciso A. ¿Cuántos milímetros puede medir el colibrí zunzuncito desde la punta del pico hasta la punta de la cola? Y si estás pensando que ahí está ya la respuesta a la vista, pues no, porque nos está preguntando cuántos milímetros. Y el dato que está arriba está en centímetros, así que aquí es necesario recordar cuántos milímetros tiene un centímetro. Pues regresando a la regla donde teníamos marcadas las medidas de ese colibrí, podemos ver claramente cuántos milímetros hay dentro de un centímetro. ¿Los quieres contar o ya te lo sabes de memoria? ¿Cuántos hay del 0 al 1? Del 0 al 1 es un solo centímetro. Y ahí están marcados los milímetros. ¿Cuántos hay? Pues cualquier niño de quinto año sabe que hay 10 milímetros en cada centímetro. Entonces, si aquí hay 10 milímetros, y aquí hay otros 10, 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 pero la medida no llega hasta el 5, sino a 4.8 centímetros. Tú lo que tienes que decir entonces es
¿Cuántos milímetros son 4.8 centímetros? ¿Y cuántos milímetros son 5.5 centímetros? Creo que no está tan complicado, así que aquí le vas a poner la primera pausa y vas a intentar responder esa pregunta. Muy bien, vamos a verificar entonces cuál fue tu respuesta al convertir estos centímetros a milímetros. La primera medida es 4.8 centímetros, así que, sabiendo que en un centímetro hay 10 milímetros, contamos 10, 20, 30, 40 y 8, porque hasta ahí llegó, hasta 8 milímetros. Y eso significa que 4.8 centímetros son 48 milímetros. ¿Te das cuenta que son los mismos números y nada más se movió el punto decimal? Casi ya nos viene entonces a la mente la respuesta de la otra, pero de todos modos vamos a verificarla. Contamos 10, 20, 30, 40, 50 y 5. Hay 55 milímetros en 5.5 centímetros. Esto no estuvo tan difícil, ¿verdad? Está tan fácil que si te ponen en el examen que conviertas 3.8 centímetros a milímetros, luego vas a poner que son 38 milímetros. Y ya tenemos entonces la primera respuesta en este desafío. Pero recuerda que es muy importante que siempre intentes resolver también por tu cuenta estas preguntas, ya que algún día tendrás un examen y ahí es donde se demuestra lo que has aprendido. La segunda pregunta dice, ¿cuántos miligramos puede pesar el colibrí zunzuncito? Miligramos. El dato que nos da el libro está en gramos, dice 2 y 2.7 gramos. La pregunta entonces es, ¿cuántos miligramos hay en un gramo? Ese es un dato que debes de tener en la memoria. ¿Cuántos miligramos hay en un gramo? Repito la pregunta a ver si entiendes la indirecta. ¿Cuántos miligramos hay en un gramo? Bueno, pues cualquiera sabe entonces que son 1000. Por eso se llaman miligramos, porque hay 1000 en un gramo. Hasta lógica tiene este nombre que le pusieron. Así que ese es el único dato que necesitamos para poder resolver la segunda pregunta. ¿Qué es lo que vas a hacer con ese 1000? ¿Cómo conviertes 2 gramos a miligramos? ¿Qué le tienes que hacer? ¿Sumarle 1000? ¿Restarle 1000? ¿Multiplicarlo por 1000? ¿O dividirlo entre 1000? Esas son las 4 operaciones básicas y tienes que decidir entre una de esas 4 operaciones para resolverlo. Así que aquí le pones una pausa y decides qué vas a hacer con ese 1000 para convertir los gramos a miligramos. Muy bien, vamos a verificar las respuestas que obtuviste para convertir los gramos a miligramos. 1 gramo es igual a 1000 miligramos. 1000 miligramos. Y eso significa entonces que si tengo 1 gramo, equivale a 1000 miligramos. Y si tengo 2 gramos, pues 2000 miligramos. Y si tengo 3 gramos, pues 3000 miligramos y así sucesivamente. Pero el colibrí pesa entre 2 gramos y 2.7 gramos. Y la primera respuesta ya está aquí. 2 gramos son 2000 miligramos. Pero entonces, ¿cuántos son 2.7 gramos? Pues obviamente tenemos que multiplicar por 1000. 2 por 1000, 2000. Entonces, 2.7 por 1000. Y como es obvio que no va a llegar a 3000 porque 3 gramos son 3000 miligramos, entonces debemos interpretar esto como 2700 gramos. Y la operación sería esta. 7 por 0, 0, 7 por 0, 0, 7 por 0, 0, 7 por 1, 7, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0 y 2 por 1, 2. Sumamos todo esto y nos da 00072. Pero, como aquí hay un decimal, un solo decimal, en el resultado también debe haber un solo decimal.
Este cero ya no vale y entonces el resultado final es 2700 miligramos. Y la respuesta así debe quedar anotada en el libro. Si tú también obtuviste estas respuestas, muchas felicidades porque vas muy bien. Pero vamos con la C. Aquí se complica. ¿Cuántos milímetros más de los que mide un colibrí zunzuncito puede medir uno gigante? ¿Cuántos milímetros más? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Pues tenemos lo que mide el colibrí en milímetros. O sea, eso ya está resuelto. Pero el colibrí gigante mide 25 centímetros. Hay que cambiarlo entonces a milímetros. Y como ya habíamos dicho que en cada centímetro hay 10 milímetros, tendremos que multiplicar 25 por 10. Y eso es muy fácil. ¿A cuántos milímetros equivalen 25 centímetros? Pues 25 por 10 son 250 milímetros. Muy bien, ya tenemos todos los datos, pero hay un problema. En las medidas del colibrí zunzuncito hay dos, 48 y 55. ¿Cuál de los dos números debemos tomar? ¿El menor o el mayor? ¿O se deben considerar los dos? Tomemos por ejemplo el de 48 milímetros. Vamos a comparar ese tamaño contra el tamaño más grande del colibrí gigante, que es 25 centímetros, es decir, 250 milímetros. Estamos comparando entonces 48 milímetros contra 250 milímetros, que es lo máximo que puede llegar a medir el colibrí gigante. Entonces, ¿cómo sabremos cuántos milímetros más puede medir el gigante? ¿Cuántos milímetros más? Con esos dos números, el 250 y el 48, ¿qué operación debes usar? ¿Vas a sumarlos? ¿Vas a restarlos? ¿Vas a multiplicarlos? ¿O vas a dividirlos? Observa bien la pregunta, léela otra vez si quieres, y le pones una pausa, y utilizando esos dos datos que encerré en verde, vas a determinar cuántos milímetros más de los que mide un colibrí zunzuncito puede medir uno gigante. Bien, se terminó la pausa. Vamos ahora a comprobar si utilizaste la operación correcta. Si lo que queremos saber es cuántos milímetros más puede medir el colibrí gigante con respecto al colibrí zunzuncito, pues tenemos que buscar la diferencia, y la diferencia siempre implica una resta. Así que debiste restar 250 menos 48, y eso nos da 202 milímetros. Esa es la cantidad de milímetros más que puede medir el colibrí gigante con respecto al pequeño. ¿Y por qué no usamos el de 55 milímetros, que era el tamaño máximo que puede tener el zunzuncito? Pues en este caso tendríamos que restar 250 menos 55, y el resultado sería 195 milímetros. Y entonces podríamos poner un rango que va desde 195 milímetros hasta 202 milímetros, pero te arriesgas a que alguien te pregunte: ¿qué no se supone que estás buscando lo más que puede llegar a medir un colibrí gigante con respecto al zunzuncito? En tal caso no puedes dar dos respuestas, porque 195 es menor a 202. Es cuestión de lógica, pero te lo digo porque he conocido muchos maestros que insisten en que se debe poner el rango completo. Y en ese caso tendríamos que poner la respuesta así, de 195 hasta 202 milímetros. Pero sí quiero dejar bien claro que no puedes poner un rango cuando te están preguntando cuántos milímetros más. Es decir, la respuesta correcta nada más es una, 202 milímetros. Sin embargo, te dejo el rango por si tu maestro te pide el rango. Aunque tú y yo sabemos que la respuesta correcta es 202, pero no le digas a nadie. A nadie. Y la última pregunta de esta página es: ¿cuántos miligramos más de los que pesa un colibrí zunzuncito puede pesar uno gigante? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Sabemos que 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Y sabemos también que el colibrí zunzuncito, que pesaba de 2 a 2.7 gramos, como se indica aquí, se convirtió en 2000
a 2700 miligramos, porque se multiplica por 1000. Es decir, este 2 que está ahí es 2 por 1000, pues 2000. De ahí salió este 2000. Y aquí, ese 2 que está en 2.7 son otros 2000. Y la pregunta es, ¿qué significaba entonces el punto 7? Pues cuando hicimos la operación, vimos que el punto 7, que serían 7 décimos de gramo, significaba 700 miligramos. Así que entonces de este otro lado, el 24 está muy fácil de resolver, porque tenemos nada más que multiplicar 24 por 1000. Y tú bien sabes cuánto es 24 por 1000. Pues 24.000. Eso está muy fácil. Pero ahora, 22.5 gramos, ¿cómo queda cuando lo conviertes a miligramos? Si nada más fuera este 22, pues estaría muy fácil, porque se resolvería multiplicando 22 por 1000, y eso sería 22.000. Pero resulta que no es 22, sino 22.5. Y el punto 5 es menos que un entero, es menos de 1 gramo. ¿Qué crees que significa entonces el punto 5 ahí cuando lo multiplicamos por 1000, cuando estamos hablando de miles? Pues si todavía no te llega a la mente cuánto significa el punto 5, hagamos la operación. 0 por todo lo que está arriba 0, 0 por todo lo que está arriba 0, el otro 0 por todo es 0, y luego 1 por 5, 1 por 2 y 1 por 2. Y como arriba tenemos un decimal, abajo tenemos que poner también un decimal. Y el punto 0 lo podemos eliminar porque ya no cuenta. Y la respuesta que tenemos entonces es 22.500. Así que aquí cambia por un 5 y queda entonces 22.500. Por lo tanto, ¿qué significaba este punto 5? Pues 500, la mitad de 1000. ¿Qué significaba este punto 7 que está de este lado? Pues 700, 7 décimas de 1000. ¿Vas comprendiendo entonces cómo funciona esto de los números decimales? Por lo que entonces ya tenemos los datos completos para poder resolver la última pregunta de esa página. Esto es lo que puede llegar a pesar un colibrí gigante en miligramos, y esto es lo que puede pesar el más pequeñito también en miligramos. Ahora sí, ya podemos responder cuántos miligramos más puede llegar a pesar el gigante con respecto al pequeño. Y tenemos 4 números. ¿Cuáles se tienen que elegir? Pues debería ser muy evidente que si están preguntando cuántos miligramos más puede llegar a pesar, tienes que elegir el menor peso del zunzuncito contra el mayor peso del gigante, porque ahí se obtendría la máxima diferencia. Pero si tu maestro es de los que creen que debes generar un rango, entonces también tendrías que utilizar el mayor peso del zunzuncito contra el menor peso del gigante, y eso te daría 2 números que implicarían un rango. Aquí entonces le pones una pausa, encuentras esas 2 diferencias, 24.000 contra 2.000 y 22.500 contra 2.700. Haz la operación adecuada y regresas a verificar respuestas. Muy bien, se acabó el tiempo. Ha llegado la hora de verificar entonces las respuestas. Si hiciste todo correctamente, debiste hacer estas 2 restas para obtener los resultados. La segunda resta estaba muy fácil porque a 24.000 le quitamos 2.000 y nos quedan 22.000. Pero la primera resta se puede complicar un poquito. Pero si la hiciste correctamente te debió quedar 19.800. Entonces, si queremos un rango, la respuesta quedaría que va de 19.800 a 22.000 miligramos. Y aquí sería conveniente que le preguntaras a tu maestro si quiere un rango como respuesta o prefiere la respuesta correcta. Porque yo insisto que la única respuesta correcta es esa. Y así quedaría la respuesta en el libro si ponemos el rango, aunque recuerden que la respuesta correcta es esta. Y esto que pongo aquí no debería estar, nada más lo pongo por si tu maestro insiste en que debes poner un rango. Y cuando vengan los que nada más quieren copiar la respuesta, se van a sorprender de ver esas rayas amarillas y no van a entender por qué están ahí. Se van a quedar con la duda. Pero como tú sí eres de los poquísimos que sí ven los videos completos, te va a ir bien en el examen. Que no te pase esto.
Artículo 2. La población del mundo. Ahí falta el punto. Durante 2010 se llevó a cabo en varios países el censo poblacional. De acuerdo con la información reportada por el INEGI, en México hay 112.337.000 habitantes. Esto fue en el 2010. Ahorita ya casi llegamos a 130 millones. Se encuentra entre los 12 países más poblados del mundo y es el tercer país más poblado del continente americano. Y tenemos aquí un cuadro donde se marca en la primera columna algunos de los países más poblados del mundo, como son Brasil, China, Estados Unidos, India, México y Rusia. Yo creo que tú sí sabes cuál es el país más poblado del mundo. Es China. Y se puede ver en los datos que nos marcan de este lado, ya que ahí aparece la población aproximada del año 2010 en millones de habitantes. Y pues aquí incluyeron a los dos países más poblados, China y la India. ¿Te imaginas cómo es la vida allá, con tantos habitantes, más de 1.000 millones? ¿Quieres ver cómo es la cooperativa escolar cuando los niños de China salen a comprar? Ahí te va. La que vende está en medio y todo el mundo grita: deme una paleta, deme un helado, deme un taco, deme un agua, deme un chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas de tus tiempos en la cooperativa? Nunca falta el colado que se quiere meter hasta adelante y no se forma. Y así son los camiones en la India. Hasta segundo piso tienen. Hay que ir con cuidado porque no hay de dónde agarrarse. ¿Te gustaría vivir en la India? Esto también es en la India. Ve cómo se van a nadar al río. ¿Será Semana Santa? Y así se pone el tráfico en la India. Y esta foto es reciente porque veo algunos con cubrebocas. ¿Y aquí qué pasó en China? ¿Están vendiendo el iPhone 12 en esa tienda? No, están regalando tacos de canasta. Mira la cola que hay. Y mira a los pobres chinos esperando el metro. No van a poder Un momento. Esto no es en China. Esto es en México. Es el metro de México. Y nunca faltan los sospechosos de gorrita. Y mira cómo se pone el metro Pantitlán. Si te gusta el peligro extremo, te reto a que vayas al metro Pantitlán a las 7 de la mañana o a las 6 de la tarde. ¿Y nunca te ha pasado que quieres entrar o quieres salir y ya no puedes? El señor que está aquí lleva 3 días atrapado. Y nunca falta el sospechoso. Se delatan solos porque se le quedan viendo la cámara, como saben que los están grabando. Y cuando ya se está cerrando la puerta, a puros empujones se mete la gente. ¿Y cuántas veces no te ha pasado que se meten todos y tú te quedas afuera? Y no te queda más que decir que ¡adiós, mano! Y ya que vimos los problemas de los países más poblados del mundo, pues vamos ahora a resolver los problemas de aquí. Primera pregunta. ¿Qué significa .5 en la población aproximada de habitantes de India? Observa bien el número. Dice 1241. Esa es la parte entera. Y ya sabemos que la parte entera se refiere a las unidades que marcan acá arriba. Millones. Entonces, el .5, ¿qué cantidad de personas representa? ¿Qué significa? Cuando vimos miligramos y gramos, encontramos que el .5 ahí representaba la mitad de 1000. Porque había 1000 miligramos en un gramo. Entonces, si .5 no es 1 millón, ¿qué cantidad representa? Aquí vas a hacer el intento de descifrar este misterio y definir cuánto vale el .5 en esa cantidad que nos marca en el cuadro. Bien, vamos a ver entonces cuál fue tu resultado. ¿Qué número pusiste en el inciso A? Tenemos que en la India hay 1241.5 millones de habitantes, y lo que queremos saber es qué significa el .5 en esa cantidad. Si queremos escribir ese número completo, tendríamos que multiplicarlo por 1 millón. Y aquí la pregunta es, ¿si sabes cómo se escribe el millón? Pues un 1 con 6 ceros, y separando con comas por periodos de 3. Entonces, para conocer el número real, cómo se escribe, tendríamos que multiplicar ese dato por 1 millón. Eso lo puedes hacer también en tu calculadora, pero multiplicar una cantidad cualquiera por 1 millón, como tiene tantos ceros, es muy fácil, ya que no hace falta poner todas las secuencias de ceros para poderlas sumar al final, sino que directamente multiplicamos 0 por todo lo que está arriba, 0. El siguiente 0, 0 por todo lo que está arriba, 0, 0, 0, 0, 0. Y ahora va el 1, 1 por 5, 1 por 1, 1 por 4, 1 por 2 y 1 por 1.
Pero ese no es el resultado, porque aquí arriba tenemos un decimal, y si tenemos un decimal en la multiplicación, en el resultado debemos respetar ese decimal, así que le ponemos este punto ahí, y como la terminación es punto cero, este cero lo podemos tachar y tomar nada más el resultado que está ahí escrito. Y poniendo las comas para poder leer el número, tenemos por resultado 1.241.500.000 habitantes. Así que el punto 5 significa 500.000, un 5 con 5 ceros. ¿Y a poco así de difícil es entender esto? Pues ni tanto. Lo que pasa es que te presenté primero la forma difícil, ahora va la forma que sí se entiende. El punto 5 que está aquí, como están los decimales, se debe leer 5 décimos. Son 5 décimos de millón, pero 5 décimos es equivalente a un medio. Observa, arriba está la mitad de lo que hay abajo. Arriba está la mitad de lo que hay abajo. Son fracciones equivalentes. Es decir, el punto 5 se puede leer como fracción 5 décimos. Y eso significa un medio. ¿Pero un medio de qué? ¿La mitad de qué? Pues la mitad de un millón. Y la mitad de un millón son 500.000. Por lo tanto, la respuesta en nuestro libro debe quedar así. Y si así te quedó así también, felicidades. No estaba tan fácil de resolver. En la siguiente pregunta dice, ¿a cuántos habitantes equivale el número .38 en la población de Brasil? Pero aquí se espera que una vez que ya resolvimos el primero, donde el dato de la India tenía el punto 5 y obtuvimos que ese punto 5 era igual a 500.000, un número de 6 cifras, entonces se espera que también con el punto 38 de Brasil generes por deducción un número de 6 cifras. Un número de 6 cifras. Aquí nuevamente le pones una pausa e intentas escribir el número que corresponde al punto 38 en la población de Brasil. Muy bien, vamos a verificar entonces qué número pusiste. Recuerda que quedamos que tenía que ser un número de 6 cifras. ¿Pero por qué de 6 cifras? Pues porque son décimas partes del millón. Y si el millón tiene 7 cifras, la décima parte siempre tendrá 6 cifras. Mucho ojo con eso. Y aunque diga 38 centésimos en Brasil, es lo mismo. Se generan números de 6 cifras. Así que si tu respuesta fue 380.000, estás en lo correcto. ¿Ves que esto no está tan complicado? Por lo tanto, aquí te desafío a que contestes las últimas 2 preguntas por ti mismo, para que veas que sí puedes dominar este tema. Inciso C. ¿A cuántos habitantes equivale el número .9 en la población de Rusia? Y el D. Registren la población de México en la tabla. Ojo, la población de México está aquí. 112.337.000. ¿Y cómo la vas a registrar aquí? Pues de la misma manera en que están registrados los otros. Vas a eliminar todos los ceros y le vas a poner el punto donde corresponda para que se pueda leer esa cantidad como millones. No creo que esté tan complicado, es pura deducción, pura lógica. Vas a poner entonces esa población en este cuadro, sin los ceros y con un punto decimal. Muy bien, vamos a revisar cómo te fue con estas 2 últimas preguntas. La primera, donde tenías que definir cuál es el valor del punto 9 en la población de Rusia, pues siguiendo los razonamientos anteriores, tenías que haber puesto 900.000. Un número de 6 cifras, cercano al millón, pero menor todavía. Y la última, registrar la población de México en la tabla. Aquí obviamente tenías que poner ese número sin los ceros, pero hace falta ubicar correctamente el punto. ¿Dónde debe estar el punto? Pues entre el 2 y el 3, para que pueda leerse correctamente.
ya que después del punto tiene que haber 6 cifras más que ahorita no están escritas. Y esas 6 cifras eran los 337.000 que estaban en el número original. Así que si tú escribiste correctamente 112.337 millones de habitantes, estás en lo correcto. Y así hemos llegado al final de este largo y complejo desafío, que espero te haya sido de mucha ayuda. Si es así, regálame un like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo desafío.